Y la realidad en el diván con el tema que hemos planteado inicialmente en la portada del programa y que abordábamos en la mesa de café. Este contexto en el que nos hemos puesto o nos hemos mirado un espejo que nos ha sorprendido a partir de lo que ha ocurrido en diferentes colegios de la ciudad con las presuntas amenazas en los baños. Y para eso sumamos a la licenciada Janina Moreno Samarillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, ¿cómo le va, Pablo? Muy bien, hermosa mañana. Divina. Sí. No nos podemos quejar hoy. Hoy no nos podemos quejar. No. Bueno, ¿viste cómo es Don Quejoso, que ya salió a decir que había un poco de viento? ¿Ah, sí? Ah, sí, porque él es insaciable. Él quiere que todo sea perfecto. Bueno, un poquito. No, bueno. En Río Cuarto te quejas del viento. Sí, es la lógica. Es la lógica. Es como señala Pablo Aimar. Cuando le preguntaron por el tema del viento, dice, en realidad, en Río Cuarto nacen los vientos. Claro. El origen de los vientos está en Río Cuarto. O sea, no tengan la expectativa de que no hay manera, no hay manera. Acá nace, efectivamente, la ráfaga de viento. Bueno, vamos a meternos, Yani, en el tema que hemos planteado en el programa a partir de lo que ha ocurrido en esta semana en la ciudad con una reacción frente a la dificultad que también me parece que nos debe generar preocupación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que justamente la palabra reacción es como, bueno, me activo a partir de, pero a partir de lo que ya está como problema, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando hoy. Estamos como llegando tarde, como Estado, como familia. Digo, desde todos los lugares que uno pueda analizar, estamos fallando. Entonces quiero por ahí hacer hincapié en esto de que la escuela debe actuar, obviamente, ejecutar protocolos, todo lo que sea necesario, pero ya está tarde, pero porque no le corresponde a la escuela, Pablo, ¿se entiende? Uh-huh. Acá la responsabilidad principal es la familia. Si la familia no está involucrada en cuál es el mundo interno de su hijo y el mundo que está viviendo dentro de la pantalla, y estamos complicados, ¿no? Porque yo escuchaba el relato de un padre muy angustiado hablar de que, bueno, su hijo había sido parte de estas pintadas y no tenía idea, sinceramente no tenía idea. Y eso es lo que pasa en el 90% de las situaciones. Entonces hay una falta de diálogo, de empatía, de conectarte con tu hijo. Esto que se plantea, que es muy cierto, de que los papás trabajan todo el día y no están disponibles, porque cualquier padre me diría, bueno, sí, pero si no hay tiempo porque laburamos todo el día, ¿cómo hago? Pero que vos te conectes, aunque sea 1 hora con tu hijo, no sé, en el espacio del almuerzo, de la cena, en la tarde tomando un mate, pero conectarte de verdad, de involucrarte, no preguntar para que la respuesta sea una respuesta vacía. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, mal. O sea, no hay nada ahí, ¿se entiende? Es decir, ese mundo que hoy habita el adolescente o el niño, dentro de la pantalla, es el mundo que en otra época era la calle. Pero este es más peligroso porque tiene un montón de sitios que los papás desconocemos. Entonces vos decís, bueno, puede que sea en cadena, que fue algo que se viralizó y los pibes dijeron, bueno, lo tomaron como un juego y lo pusieron en el acto. Ahora, un juego con un hecho anterior, de semanas anteriores, donde sí se había ejecutado una masacre en un colegio de Santa Fe. Entonces, bueno, no sé hasta dónde es un juego. ¿Qué nos están diciendo estos chicos? Que no lo pueden decir con palabras, que tienen que escribirlo simbólicamente, ¿no? Bueno, esto es lo que plantea Juan Miras en la nota, ¿no? Que están diciendo algo más que lo que se puede expresar una pintada, pero yo pensaba, porque hubo como una focalización también muy fuerte en el tema de las redes sociales, y entiendo que así se circulan de manera más visible los espacios de odio, que tienen además los chicos lugares a los que los adultos no podemos acceder, espacios que son muy de ellos y que nosotros no podemos reconocer, porque también hay un límite que es la propia privacidad y la construcción del mundo que hacen esos niños, más allá de que nosotros podamos, o adolescentes, estar, preguntar y demás. Pero me parece que en todo caso las redes son instrumentos, que el problema es anterior. No es que a ver, ayúdame, Yani, para ver si es adecuada la lectura. Me parece que
esto que han expresado los chicos no es como consecuencia de que ellos utilicen mal las redes sociales, No. sino de este mundo que Tadeo lo plantea de una manera mucho más amplia. Ojo, que hay discursos de odio, discursos de violencia, hay muchísima angustia, hay papás y mamás que no están presentes, hay una realidad tan compleja y sobre todo no nos están escuchando. Ujú. Bueno, es que el problema obviamente que tiene un contexto más amplio, lo venimos hablando en otras columnas acerca de otros temas. Cuando tus referentes sociales o lo que ves también a través de la pantalla y de otra manera, tus referentes sociales son violentos, los discursos son de odio, son de violencia, y bueno, algo de eso termino incorporando en mi vida, porque no te olvides que un adolescente está en plena construcción de su personalidad, ¿no? Está formando identidad. Bueno, y a veces me identifico con ciertos lugares y a veces me identifico con otros, pero sí, lo que más está instalado es la violencia y es un modelo a seguir, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro decir, si el único lugar donde a mí me ven es en la escuela, porque, digo, le ponemos la responsabilidad a la escuela porque yo creo que es la única institución que quedó normada. La institución familia ya no tiene más norma, entonces fíjate que la familia va a decir a la escuela, bueno, a ver qué hacen. Se va a generar un debate acá de políticas públicas y lo tiene que generar la escuela. ¿Y la familia, Pablo? Sí, lo que pasa es que hay una tentación inmediata, me parece, de responsabilizar al otro frente a lo que no. Porque claro, como no, la respuesta no la puedo dar fácil. yo pienso en el papá que se dio cuenta de que su hijo fue uno de los que hizo la pintada. Cuando la respuesta no las podés dar vos, inmediatamente las buscás en la escuela. Entonces le cargas en los docentes que no hacen lo suficiente, en el colegio que no tiene. Seguramente el colegio tiene que tener respuestas y de hecho la posibilidad de que haya un protocolo, lo que pedía Tadeo, de que haya equipos de psicopedagogos y psicólogos que tengan equipos terapéuticos. Pero evidentemente hay también, sentémonos con nuestros hijos y veamos ¿qué no estamos escuchando de lo que nos dicen? Bueno, porque esto que vos decís es real. Bueno, ese papá, suponte, no tiene las herramientas. Bueno, pero no es el único lugar la escuela para ir a buscarla. Yo creo que también hay papás que no se hacen ni la pregunta de qué le está pasando a mi hijo. Ni siquiera en ellos mismos, ni para con sus hijos. Hoy el adolescente se siente reconocido, o sea, toma existencia a partir de la mirada de un docente. Es decir, ahí es alguien, porque faltó y el docente se preocupa, porque se salió de la norma y tiene una sanción o por lo que fuere, pero ahí tiene una identidad. En la casa perdió la identidad, Pablo, entonces de alguna manera tiene que mostrar. ¿Cómo lo muestra? Como síntoma. ¿Dónde lo muestra? En la escuela. Entonces digo, hagamos esa lectura. ¿Por qué perdió la identidad? Porque está invisibilizado dentro de la familia. Uh-huh. En un montón de padres te dicen, está todo el día tirado en la cama, en la pieza, mirando el celular. Bueno, pero lo llamaste a proponer otra actividad que no tenga que ver con eso. Ponele un rato, sí. No, yo no estoy hablando de prohibir las pantallas, pero empecemos también a conectarnos desde otro lugar. Porque después te sorprendes, como hemos visto series y películas, de que tu hijo se convierte, y más hoy con la ley de baja imputabilidad, en un asesino, porque esto ahora corrió en la clase media. Uh-huh. Porque el papá que antes decía, bueno, que a esos, lo estigmatizando no, que a esos delincuentes menores de edad los metan presos, ahora le afecta a este otro, que no es ese pobre estigmatizado de la periferia. ¿Se entiende? Ahora corre riesgo tu hijo de ir preso. Digo, no hemos leído y las políticas públicas que se van generando no van en consonancia con respuesta de la realidad. Yo escuchaba una nota en Buenos Aires y una periodista le preguntaba a dos chicas y las chicas planteaban, bueno, no hay políticas de salud mental en la escuela. Y la periodista le decía, ¿y qué tiene que ver eso con las pintadas? O sea, no estás escuchando a los jóvenes. Uh-huh. Y vos fíjate que lo queremos resolver nosotros, los adultos, pero no, la política pública tiene que partir de la voz de quién es el afectado, del niño, el adolescente, decir qué te lo está que pasando. Sucede que también, y esto tiene que ponerse en debate, insisto, no a través de personalismo, sino de lo que se define como políticas de Estado. El hecho de que si no se piensa en lo colectivo, si no se entiende que
que hay dificultades que son sociales, no individuales. Sí. No somos individuos todo el tiempo. No. Somos respuestas de circunstancias sociales, ¿no? Si no se entiende del impacto que tienen mis palabras en el otro, en lo que puede afectar al otro. Si no hay un abordaje de ese sentido colectivo y público, es muy difícil encontrar soluciones. Es muy difícil hallarlas porque si no, probablemente habrá a lo mejor un colegio que actúe más fehacientemente, que tenga la posibilidad de contar con un psicólogo, una psicopedagoga y demás, pero no vamos a dar una respuesta colectiva. No la vamos a dar, ¿no? No, porque sigue siendo algo focalizado y a partir del problema. Está buenísimo generar estos dispositivos, pero para usarlo lo menos posible, porque para mí la primera política pública tiene que ver con fortalecer a la familia, que está desmembrada como institución también, porque también de lo que se han encargado globalmente todos los gobiernos, y en nuestro país también, es de romper la institucionalidad. Entonces hoy no tenés una red de instituciones que esté fortalecida para contener eso, ¿no? Y bueno, el pibe va a ir corriendo el margen, porque lo que te está pidiendo es límite. Por más que se queje, se enoje, te está probando hasta dónde puede ir, para que vos digas, no, es hasta acá, como papá, como mamá, como escuela, como club de fútbol, como lo que sea. Y no estamos poniendo el límite. Y acordate de esto que hablamos siempre, el límite es acompañar, es cuidar, es amor también. El límite no tiene que ver con el castigo, el autoritarismo. Estamos muy débiles en eso, Pablo. Me parece que hay que replantearse ese sentido. Sí, y habla una cuestión que también charlábamos con Carlitos antes de escuchar la nota con Tadeo, que hay, viste que pasamos de un síntoma de mucho odio, de mucho enojo, donde la gente decía cualquier cosa. Bueno, habilitamos a que alguien con una motosierra fuera presidente. Pasamos a un estado de angustia. Yo noto mucha angustia social. Y los pibes plantean eso de la angustia, ¿no? Estamos todos como angustiados, porque por ahí los padres no lo muestran, pero lo está afectando lo económico y por eso también busca más laburo y no está en la casa y es toda una cadenita. Y los hijos también vienen con angustias de un montón de cosas, que a veces hasta para no preocupar a los padres se guardan, se aíslan, hacen el silencio o lo que les está pasando, que lo hemos hablado respecto a una situación de bullying en la escuela o a lo que sea, y trata de buscar salidas solos. Por eso también estamos ante un contexto, que ya lo vamos a hablar en alguna otra columna, de que la salida termina siendo terminar con tu vida. Digo, ojo, porque estamos en un momento muy complejo. Y si no, la agresión con el otro. La agresión con el otro, la autolesión, o me suicido. Y encima recontra mal trabajado por los medios de comunicación. Digo, hay una corresponsabilidad mucho más fuerte, pero que realmente vaya orientando, porque acá lo que le pasa a los chicos es que están totalmente desorientados, no saben para dónde ir y toman los modelos que se bajan automáticamente. Son de violencia todos, Pablo. Ese es el dilema, ¿no? Porque nos hemos alejado de una instancia que por eso también es un tiempo en el que están en crisis mucho más allá de los aspectos económicos y demás, los valores que sustentan a una sociedad, los acuerdos que sustentan a una sociedad, ¿no? Y tiene que ver con una mirada más cercana al otro, ¿no? De menos juicio, de menos... A mí me parece, yo leía los primeros mensajes y las primeras respuestas frente a las pintadas, decir, che, hay que buscar al que lo hizo, de lo mismo, hay que imputarlo, la justicia tiene que actuar, ya no son niños, había la necesidad como de que el atajo lo resuelva, sin comprender lo que implica un mensaje de esas características, lo que nos están diciendo, y también de lo que somos capaces de asimilar como responsabilidad frente a eso, ¿no? Porque acá pareciera que la culpa es del pibe que pintó, que puso la pintada en el baño, sin entender que evidentemente hay muchas otras responsabilidades y culpas que están mucho antes, ¿no?, que la reacción de ese pibe. Sí, Pablo, totalmente. Y aparte hacer una lectura más más profunda de eso, digo, porque cuando se dice, bueno, era un chiste, no iba a llegar a nada, el chiste también, no lo digo yo, lo dijo Freud, tiene mitad de mentira, mitad de verdad. Entonces, ojo, porque ¿por qué haces ese chiste y no haces otro? Donde haces entrar en pánico al resto, también es una forma de visibilizarme.
¿no? Decir, viste, yo te hago el chiste y si quiero, se pone toda la comunidad educativa en estado de alerta. Bueno, no es menor porque no es un chiste común tampoco. Entonces digo, hay que hacer otras lecturas como más finitas y salirse de ese lugar que decís vos, de lo punitivo, de, bueno, busquemos quién es, imputémoslo, entonces nunca más va a hacer eso. No, no es por ahí. Y quiero, voy a ser brutal en la expresión, pero quiero hacer referencia a esto de los discursos de odio que citó Juan Tadeo especialmente. Entonces mucha gente dice, pero no le vas a echar la culpa a Milei de que un chico pintó los baños de la escuela. Miren, les voy a dar un ejemplo muy gráfico, porque me tocó debatirlo con un sector de amigos. Cuando se empezó a naturalizar que podía agraviarse a una persona diciéndole mogólico. Entonces aparecía la imagen de un dirigente político con la carita de un niño con síndrome de Down, sí, ¿no? Entonces empezó a utilizar el mogólico como un agravio, como un insulto, como una broma, hasta naturalizar. Piensen en sus entornos cuántas veces han escuchado que en este último tiempo alguien, para agredir al otro, para decir que, le dice mogólico. Esto hasta hace un tiempo atrás nos hubiera ruborizado. Sí. Nos hubiera puesto en un lugar, che, qué mal tipo. ¿Cómo le vas a decir mogólico a una persona para insultarla? Y hoy se ha naturalizado. Y como eso, muchos aspectos. Ojo con los discursos de odio, porque nos llevan en ejemplos muy brutales a esa situación, ¿no? Sí. Que es la de deshumanizar al otro, deshumanizarlo. Es que se va instalando de a poco y uno no se da cuenta, porque hasta pasa a todos, no solamente los niños y los adolescentes. Te van instalando muletillas, mandatos que se van incorporando. Ahora genero estos dibujitos con inteligencia artificial que todos terminan en un circuito de violencia donde él es el rey. Bueno, de una mentalidad muy infantil. Nos reímos, pero es delirante lo que está haciendo. Entonces, ojo, porque va ingresando por ciertos lugares a poblaciones que lo hemos hablado, más vulnerables. Y siempre con esta cuestión de violencia, pero simbólica, que no la captas a la primera, ¿me entendés? Y en el que está más vulnerable entra, ¿está? Como entra un juego de la Play en un chico, en un niño o en un adolescente. Cuando te das cuenta, tenemos una comunidad que está vinculada a partir de la violencia, no de la palabra, no de la empatía, no de la comprensión. Sí, hoy todo es causa de burla. Fíjate por qué hay tanto bullying también. Porque se ha sintomatizado tanto, claro, ese discurso, naturalmente. Yani, muchísimas gracias. Has dado pie para uno de los temas que vamos a abordar la semana que viene, porque también hubo un episodio en Río Cuarto, justamente cuando ingresaban los chicos a la escuela, mira vos, ¿no? Sí. Pero que naturalmente excede una cuestión personal y que nos obliga a pensar también de una manera colectiva. Muchísimas gracias, señora. Gracias que disfrute Pablo. del fin de semana. Igualmente.